Y precisamente sobre este tema, sobre el juicio de responsabilidades, vamos a hablar con Israel Quino, que es analista político. Israel, gracias por venir. Jimmy, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de Noticiando en todo el país. A ver, ¿cuándo corresponde un juicio de responsabilidades? En el momento en el que un dignatario de Estado, en este caso en particular, porque no se está juzgando a altas autoridades del órgano judicial, eso dice la 044, cuando ejerce, ¿no?, en el ejercicio de sus funciones, la vulneración de derechos humanos. Y esto implica, por ejemplo, en el caso en particular de la última cuarta proposición acusatoria, haber materializado, autorizado mediante un decreto supremo 4078, el ejercicio desmedido del poder que a la lectura de una visión internacional como el GIEI, ¿no?, han generado ejecuciones sumarias. Eso es motivo de responsabilidad penal, porque no estamos hablando, Jimmy, de hechos de corrupción, incumplimiento de deberes, otras cosas que tienen que ver con delitos económicos. Estamos hablando con delitos de lesa humanidad, 38 muertes que no pueden quedar en la impunidad. Por ello, en este momento, el debate del juicio de responsabilidades, cuya obligación, además, ¿no?, en el ejercicio de sus atribuciones, los legisladores deben autorizar, porque no se pueden negociar muertes. Claro. Una cosa es que hayan ocurrido los hechos en el gobierno de X, y otra cosa es que hayan sido causados por el gobierno de X. Es correcto. Es decir, por ejemplo, en el caso de Cofadena, la Unión Juvenil fue de noche a asaltar el barrio porque ese era un barrio masista, y seguramente hubo ahí confusión, disparos. No se sabe si los disparos que mataron a los dos unionistas vinieron del frente o de fuego amigo, que se equivocó y se cruzaron. Eso todavía hay que investigar y está bien que se investigue, pero eso no fue ordenado por don Evo. No existe la responsabilidad estatal al respecto, es decir, no han intervenido representaciones institucionales del Estado, Fuerzas Armadas, Policía u otro que represente, inclusive puede intervenir el Estado a nivel municipal, ¿no? Pero en este caso no, han sido, ¿no?, manifiestos entre privados en los que no intervino el Estado, es decir, no hubo una participación en las que el Estado es un actor interviniente directo, a diferencia de Sencata. En Sacaba fueron fuerzas combinadas, policía y fuerzas armadas, para ir a título de disuasión del conflicto a realizar ejecuciones sumarias, ¿no? Nos lo ha dicho el GIEI, no nos estamos inventando. El caso que menciona Jimmy tiene relación a un tema en particular donde no interviene el Estado, y solamente cuando interviene el Estado y existe vulneración de derechos puede considerarse una violación a derechos humanos. Si es entre particulares, es jurisdicción ordinaria, delitos de carácter público en donde se han atentado bienes jurídicos, ya no derechos humanos. Ahora, 8 de las víctimas mueren con un disparo en la cabeza. Eso te demuestra que hubo orden de matar. Es decir, los militares no fueron a reprimir porque, mira, hoy día ni se le escapó un tiro a alguien. Por la cantidad de muertos, hubo orden de matar. Quien se responsabiliza de eso son sus comandantes y la comandante de comandantes, ¿no?, que era la presidenta. En ese momento, Jimmy, hay que determinar, y lo va a hacer la investigación, la responsabilidad mediata y la responsabilidad inmediata. ¿Qué es esto en la dogmática penal? La inmediatez tiene que ver con quien materializa el ilícito. Esto significa que en este momento el investigado, el imputado, que ya están con detención preventiva, han generado la materialización de la orden de operaciones del movimiento de Fuerzas Armadas en las Fuerzas Combinadas en Sacaba y Sencata, ¿no?, quien va y ejerce en ese momento a título de disuasión contra los manifestantes. En este caso, ejecuciones sumarias, y esto es salir a matar, ¿no?, a los manifestantes que ejercían un derecho que también está resguardado constitucionalmente, que es el derecho a la protesta. Esa es la responsabilidad inmediata, el que materializa. Pero hay una responsabilidad mediata. La mediatez en la teoría del delito está quien ha pensado, ¿no?, la materialización de ese delito. ¿Y cómo uno piensa el delito? En este caso en particular, vía un decreto supremo, ¿no?, donde les han vendido una imagen, una relación, una percepción procesal penal totalmente equivocada, ¿no? Les han
dicho en ese momento que a título de decreto supremo, vía causas de justificación penal, podían hacer un uso desproporcionado de las armas. Y esto no ha sido así. No puede ir un decreto supremo por encima del Código Penal, ¿no? Y en ese momento la responsabilidad inmediata se materializa en el decreto supremo 4078. Por ello, esta última cuarta proposición acusatoria, Jimmy, no es solo contra la expresidenta, ¿no?, sino contra el exministro de Gobierno, el señor Murillo, el señor López, exministros de Defensa, los titulares administrativos de la representación del Estado, cabeza de dos instituciones que han materializado las masacres de Sacaba y Sencata. Recuerdo que cuando salió el decreto habló el expresidente Jaime Paz Zamora y dijo: atención, que este decreto no te da impunidad. Recuerden a los comandantes de las Fuerzas Armadas de cuando Goni, Sí, que igual fueron a parar y creo que continúan todavía en la cárcel porque igual se les dio un decreto de impunidad, pero no les sirvió de nada, igual fueron presos. es una lectura, ¿no?, de un escaso conocimiento jurídico penal, porque les han dado gato por liebre. Claro, les han dicho, tienes Claro. posibilidades de chip libre ya, Sí. con permiso para matar, pero Sí. eso no sirve jurídicamente. En ningún caso. El caso 2003 han encarcelado al ex alto mando militar, quienes han también generado pues el convoy de la muerte en el Alto, ¿no? Yo soy del Alto, Jimmy, yo nacido allí, entonces nos recordamos en viva voz lo que ha ocurrido tanto en el 2003 como en la crisis política del año 2019. Este decreto, ¿no?, si bien genera una interpretación jurídica para ese momento que seguramente ese alto mando militar ha interpretado de manera inadecuada y no podría sobreponerse al Código Penal, que nos dice las causas de justificación donde uno puede generar una desproporción. En este caso no, les han ordenado a título de disuadir un conflicto que además no corría riesgo, nos ha dicho el GIEI, de lo que nos comentaban en ese tiempo esas ex autoridades, de volar la planta de Sencata. Claro. No ha sido No nada había así, han ido a ejecutar, ¿no?, tiros en la cabeza, salir a matar a manifestantes, ¿no? Lo han hecho. Hoy son responsables. Orden mal dada, Jimmy, no se cumple. Ninguna orden está por encima de los derechos humanos. Sin duda. Por último, a ver, a mí me parece una especie de chantaje eso de, bueno, está bien juicio para Janine, pero también para Evo Morales, porque son dos cosas que no se equiparan. Es más una excusa para que no haya juicio a doña Janine. Por un lado, el procedimiento del juicio de responsabilidades inicia por una acusación particular de la víctima. Lo puede hacer cualquier ciudadana y ciudadano en Sucre y presentar su acusación al fiscal general. El fiscal general en 30 días evalúa, considera las motivaciones penales de esta proposición y activa el juicio de responsabilidad, lo que ha ocurrido con estos últimos 4. Cualquier persona puede denunciar al señor Evo Morales si considera que en su gobierno o él ha materializado una vulneración de derechos humanos, ¿no? Lo que es inconcebible, Jimmy, es que a título de esa condicionante política se pretendan negociar muertes, ¿no? Las 38 producto de las masacres en Pedregal, Sacaba y Sencata. Eso es inconcebible. Los legisladores, que en realidad solo faltan 15 votos para que se hagan los 2/3, están con la obligación moral con el pueblo boliviano de evitar impunidad en el ejercicio transitorio de un gobierno que ha vulnerado derechos humanos, que ha matado a ciudadanos bolivianos que han hecho ejercicio también constitucional de su derecho a la protesta. No se puede negociar. Creo que esa condicionante totalmente descabellada, fuera de lugar, que pretende solamente generar impunidad en los actores, y creo yo es una decisión histórica que les va a costar frente al pueblo boliviano. No, sin duda. Muchas gracias, Israel. Y atención, si no votan por el juicio de responsabilidades, de todas maneras hay la justicia internacional, se puede llevar esto a La Haya y ahí no hay tutías. Ahí no hay celdita con televisor, con camita, con baño privado. Ahí ya no hay tutías. Pero bueno, ya sabrán cómo actúa también la oposición. Lo cierto es lo que dice Israel Quino. Los muertos no deberían ser negociados. Si es que no hay juicio por las masacres, es porque alguien es cómplice de ellas, por omisión o por acción.